queridos amigos de la Diócesis de Piedras Negras, muchísimas gracias por esta invitación. Hoy me han invitado a hablar de un tema hermoso, el poder de la oración. Estamos en unos momentos de muchísima incertidumbre y de dolor. Mundialmente nos encontramos en esta situación de la pandemia que muchas veces hemos dicho jamás nos hubiéramos imaginado que esto iba a tocar a nuestra puerta. Pero ha venido, y ha venido con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Por eso hoy vamos a hablar de este poder y esta fuerza en la oración. Y primero quisiera como situarnos un poco en la experiencia que todos estamos teniendo. Hemos vivido y padecido, ya sea en nuestro país como en el mundo entero, tragedias muy fuertes, terremotos, desastres naturales, y siempre encontramos un cauce para ayudar, ¿no? Y podemos salir a las calles y llevar aguas y quitar escombros, pero en este caso nos han pedido, sobre todo, quedarnos en casa. Y eso provoca muchísima impotencia. ¿Qué hacer por los hermanos? ¿Qué hacer por aquellos que veo sufrir? Que veo que pierden la vida, que veo que necesitan consuelo. Y uno de las grandes fuerzas que tenemos nosotros como cristianos es la oración. Quisiera leerles una frase de C.S. Lewis que dice: orar por alguien es decir te amo, escondido. Es amar sin ser vistos, sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente. Y entonces eso es lo que nosotros sí podemos hacer. Podemos orar para amar, y un amor muy puro, sin ser vistos, sin audiencias, sin aplausos. Orar para fortalecer al otro y de modo muy misterioso, pero abrazarlo invisiblemente. Ese para mí es el poder de la oración. En el fondo es el poder del amor. Y tenemos el ejemplo en el Papa Francisco. No sé si ustedes tuvieron la gran dicha de poder ver esa bendición, la bendición Urbi et Orbi, en el momento en donde la pandemia en Europa llegaba a su máximo esplendor, ¿no? El momento en donde en Europa realmente se morían por días cientos y miles de personas. En ese momento el Papa tomó una decisión. Quiso bendecir a la humanidad entera. Hizo un gesto hermosísimo. Si ustedes no han podido ver esa bendición, búsquenla en internet, que estoy segura que la van a conseguir. Y fíjense, el Papa hizo de una manera muy hermosa, hizo esta bendición. Lo primero que hizo es que descendió por todas las escaleras de esta magna plaza de San Pedro y llegó al final cuando empieza la plaza, ¿no? Y ahí empezó otra vez a subir. Fíjense qué gesto tan hermoso. ¿Qué era lo que nos estaba queriendo decir el Papa a través de sus pasos? Quiso decirnos que para poder acompañar al otro en el dolor, tenemos que descender. Tenemos que caminar hasta donde él está, en su situación. ¿Por qué? Porque es una situación en donde nosotros también podemos estar. Acercarnos a la gente que sufre en su sufrimiento y sufrirlo con ellos. Y el Papa hace lo que en el fondo hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos dice San Pablo que se vació de su condición de Dios, se anonadó a sí mismo para hacerse uno como nosotros, asumiendo en sí todo sufrimiento, todo dolor, toda fragilidad y toda pena. Y entonces el Papa fue lo que hizo. Descendió a una plaza vacía, a una plaza en soledad, a una plaza que incluso siendo de noche era oscura y después empezó a llover, ¿no? Esa plaza, aunque parecía vacía, estaba llena de todos los que estábamos sufriendo, de todos los que teníamos este dolor tan profundo en el corazón y en el alma. ¿Y qué hizo? Nos tomó de la mano, ¿no? Se acercó a nosotros para, desde nuestro dolor, subir poco a poco, ¿no? Con ese paso lento que como caracteriza al Papa, ¿no? Él no tiene prisa, ¿no? Él va llevando poco a poco y fue caminando hacia arriba. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde sube? Sube a la entrada del templo.
Y ahí en el atrio de la iglesia, de esta magna iglesia de San Pedro, se encontraba Jesús, Cristo Eucaristía. Entonces, en el fondo, ¿qué fue lo que hizo el Papa? Nos tomó a todos nosotros, asumió en sí el dolor de toda la humanidad y subió a presentársela al Padre, para decirle: Padre, mira, tus hijos están sufriendo, tus hijos tienen dolor, tus hijos te necesitan. Y cumplió con lo que es lo más característico del sacerdocio. El sacerdote es ese puente entre Dios y los hombres. Y todos nosotros, no solo los sacerdotes por ministerio, sino que todos nosotros por el bautismo, somos también sacerdotes como Jesús. Somos aquellos mediadores entre Dios y los hombres, es decir, aquellos que tomamos los sufrimientos de nuestros hermanos y se los presentamos a Dios, para que Dios pueda actuar. A ejemplo del Papa, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a presentar a nuestros hermanos sufriendo a Cristo Eucaristía. ¿Y por qué acudimos a Dios? Porque sabemos que Él tiene el poder para sanar a todos los enfermos. Y lo vimos en la vida pública de Jesús, que recorría Galilea sanando a los enfermos. También lo hacemos porque sabemos que solo Él, Dios Todopoderoso, va a poder sostener a los médicos, que después de meses de pandemia están exhaustos, de tensión, de dificultad, y Él los puede sostener. También sabemos que Él es el consuelo para aquellas familias que han perdido a sus seres queridos, aquellas familias que quizá ni siquiera han podido darle un entierro digno a sus familiares, aquellos que no pudieron asistir a sus familiares en los últimos momentos de vida. Esos son dolores profundísimos que solo el Dios del consuelo que entra en los corazones los puede consolar. O también acudimos a Él porque Él es el Padre Providente. Y aquellos que se han quedado sin comer, aquellos que su economía familiar se ha desestabilizado, también a ellos, como Padre Providente, puede darles aquello que necesitan para vivir. Incluso Él tiene el poder para frenar esta pandemia, para acabar con este dolor, con este sufrimiento. Acudimos a Dios porque Él es todopoderoso. Y entonces sí entramos en este tema específico del poder de la oración. La oración puede hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque oramos en Cristo. Nosotros, al ser bautizados, somos incorporados en el cuerpo de Cristo y con nuestra boca, Jesucristo la utiliza para hablar al Padre. Entonces nosotros, por medio de Jesús, le decimos al Padre: ten piedad de nosotros, acude a nuestra ayuda. Por eso Jesús recomienda a orar e interceder en su nombre, a través de Él. Ahora, hay que entender un poco cómo es esta oración, ¿no? La oración, pues, lo más importante que tenemos que entender es que no es magia, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios es como esta máquina de Coca-Cola en donde le metemos 10 pesos y nos sale una Coca-Cola, le hacemos una petición y Él nos la concede, ¿no? Dios no es así, Dios es Dios y por lo tanto nuestro modo de orar no puede ser con una pretensión mágica, de que lo que yo pida Dios me lo va a conceder, así como lo pido y en el momento en que lo pido, porque es mágica. En el Evangelio de Mateo, Jesús ya nos advierte de este estilo de oración y Él lo identifica con los paganos. Les voy a leer el texto, se encuentra en Mateo 6, del 7 al 8. Jesús dice: al orar, no hablen demasiado como los paganos, que piensan que Dios escucha a los que hablan mucho. No sean como ellos, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Entonces Jesús nos está diciendo, no sean como los paganos. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué era lo que hacían los paganos? La oración de los gentiles o de los paganos es escrita como una serie de palabras que se multiplican, ya que tienen la convicción de que la eficacia de su oración a los dioses se encuentra en esta abundancia de palabras.
Y entonces le dan como un cierto sentido mágico a la oración. Y entonces ellos creen obligar a los dioses a concederles dones a través de ciertas como fórmulas de oración artísticamente expresadas. Piensen en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos de esa manera también la oración, ¿no? Voy a poner ejemplos que si se hacen con un sentido verdadero son lícitos, pero si no, están vacíos de sentido, ¿no? Y entonces nos dicen que para poder conseguir novio uno tiene que voltear un San Antonio y entonces te llega el novio. O reza esta novena y seguro que se te cumplen todos tus deseos, ¿no? O rézale a la Virgen de Satanudos que a los 2 días te va a desatar los nudos si tú rezas 7 Padres Nuestros a lo largo de todo el día, ¿no? Están muy bien, son prácticas de piedad muy buenas, pero lo que tenemos que tener cuidado es en esto que el Señor nos está como, ya nos está advirtiendo. No caigan en este tipo de oración, ¿no? Que es una oración como que pretende que por sus propias palabras, sean muchas o sean pocas, la eficacia venga de Él que le está exigiendo a Dios. En cambio, Jesús nos invita a orar como hijos del Padre. Él dice, no oren como los paganos, oren más bien de esta manera, fíjense, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Entonces nos está invitando a hacer una oración de hijos. ¿Y qué nos recomienda? No decir muchas palabras. Esto ya era tradicional en el antiguo Israel. En el Antiguo Testamento, fíjense, ya el Siráside dice, no repitas palabras en la oración. Es decir, no hagas una oración con palabrería. Isaías también dice, Dios mira complacido, no a quien multiplica palabras, sino a quien se humilla ante Él. Es decir, aquel que reconoce que no puede nada sin Dios. Y por último también tenemos el Salmo 139 en donde dice, Dios no necesita ser informado de las necesidades de los hombres. Entonces nos encontramos esta idea en donde Dios ya sabe lo que necesitas. Simplemente acércate a Él con un corazón de hijo. Y eso nos conecta con las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús añade un motivo nuevo. No es solo para humillarte o por no decir palabras como los paganos o incluso no solo porque Dios ya está informado, sino que el motivo principal por el cual te invita a orar así es porque Dios es Padre. Y esto quiere decir que Dios conoce a sus hijos. No necesita que le digan cuál es su necesidad, sino que lo sabe antes incluso de que pronuncien su petición. Esto es hermoso, Dios conoce nuestro corazón y nuestras necesidades. Nosotros a veces ni siquiera somos conscientes de qué es lo que necesitamos. Y entonces nos acercamos a un Padre con un corazón sencillo y humilde, diciendo, tú sabes lo que yo necesito. Y entonces Dios, más que palabras, ¿qué es lo que quiere? Quiere corazones filiales que se abandonan en Él y desean recibir de Él todo don. Es decir, en lugar de armar una perfecta oración diciéndole a Dios lo que Él ya sabe y lo que queremos que nos dé, ¿qué es lo que quiere? Corazones abandonados, corazones confiados, que saben que Él es Dios, que Él es Padre y que en la medida en que lo buscan a Él con sencillez como niños, encontrarán una respuesta. Dios, que es Padre, siempre escucha nuestras plegarias y siempre nos responde que sí. Esto yo lo aprendí de una persona en Italia, estuve unos años trabajando ahí y nunca se me ha borrado de la mente. Ella decía esto, Dios siempre responde que sí. Y yo decía, pues no tiene ni idea, porque hay cosas que yo le he pedido a Dios durante 12 años y no me las ha concedido, ¿no? Y son cosas, no le estoy pidiendo una gran riqueza ni gran éxito, son cosas realmente buenas. Y ella me dijo una cosa tan hermosa, me dijo, Dios a veces dice que sí y nos concede el don, tal cual. Señor, por favor te suplico que cures a uno de mis familiares que está en terapia intensiva, entubado por COVID, y ese familiar se cura, ¿no? Y entonces vemos la acción directa de Dios que responde que sí a nuestras plegarias. Pero hay otro modo de responder de Dios. Sí,
pero no ahora. Y eso también es muy hermoso, el decir, pues Dios en el fondo me está diciendo que sí, pero Él sabe los tiempos. Él es más sabio que nosotros. De hecho, desde que empezó la pandemia, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué estás permitiendo tanto sufrimiento? Y Él me hacía entender que hasta que esta pandemia en cierto sentido saque fruto de conversión, fruto de cambio de vida, fruto de superar el modo tan tremendo en el que la sociedad estaba viviendo, hasta que no se cambien los corazones, ¿no? Obviamente Dios nunca manda el mal, pero simplemente lo permite. ¿Por qué? Porque Él, en su capacidad todopoderosa, es el único capaz de transformar un mal en un bien. Por lo tanto, a veces nos dice sí, pero no ahora. Espera pacientemente los tiempos que son perfectos, los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos procesos muy largos. Los seres humanos buscan a Dios, pero necesitan ir caminando poco a poco y madurando poco a poco. Eso lo sabe nuestro Señor y por eso nos dice sí, pero no ahora. Y también nos puede decir sí, pero no de este modo. Es decir, nos puede mostrar un modo distinto, una manera nueva, una manera diferente, ¿no? Y entonces nosotros queremos que las cosas se hagan así, 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 y después Dios nos abre las puertas, nos muestra otros caminos, y cuando los vivimos decimos, ¿qué razón tenía el Señor? Mucha más razón que la mía, ¿no? Él sabía que había que hacerlo de otra manera. Por eso Jesús nos invita no tanto a decir lo que Dios ya sabe, sino más bien a tener un corazón confiado, confiar en Él. Él sabe sus tiempos, Él sabe sus maneras y Él nos dará aquello que es lo mejor para nosotros, a su manera y a su tiempo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en estos tiempos de pandemia, de dolor, de sufrimiento? Pues a mí me gustaría, si les parece bien, dirigir una oración. Una oración muy sencilla, pero que sea una oración centrada en esta bellísima frase del salmista del Salmo 31. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Entonces vamos a entrar en oración para ponernos en esas manos de Dios, para confiar en Él y así desde ahí interceder. Padre de bondad, nos encontramos niños, nos encontramos heridos, solos, asustados por esta pandemia. Nos encontramos en la oscuridad y en la lluvia. Necesitamos de ti. Por eso queremos vernos a nosotros mismos, a nuestro país, a los enfermos, a los médicos, a los que sufren, a los que perdieron un familiar, en tus manos de Padre. Ahí queremos encontrar la roca firme que nos sostiene, pero a la vez esa roca firme no es fría, sino cálida. Queremos detenernos y poner nuestra cabeza en tus dedos, en tus manos, que son unas manos firmes, pero a la vez son unas manos cálidas, que nos acogen, que es casi como un seno en donde podemos sentirnos arropados por una madre. Ahí como hijos, Señor, nos acurrucamos, nos acostamos y dejamos que tu mano se cierre. Y al cerrarse, tú nos tienes en tu mano, tú nos llevas en tu mano. Y ahí nos sentimos protegidos, nos sentimos guiados, nos sentimos acompañados por ti. Queremos, Señor, vivir en tus manos, encomendando no solo nuestro espíritu, sino el espíritu de todos aquellos que sufren. Tú tienes el poder, Señor. Actúa con poder y sana a todos los enfermos. Sostén a todos los médicos. Consuela a todos aquellos que han perdido un ser querido. Y a nosotros, cada uno de nosotros, enséñanos el camino de la intercesión. Que así como tú eres nuestro sostén, la mano en donde hacemos reposar nuestro espíritu, que nuestros hermanos encuentren en nosotros también ese corazón. Haz que nuestro corazón
sostenga a nuestros hermanos que sufren, a nuestros hermanos dolidos, que lloran, que necesitan consuelo. Si tú nos haces como tú, si tú nos das tu corazón, podremos ser también para ellos padres, en donde puedan poner en nuestras manos y encomendar su espíritu. Terminemos este momento de encuentro recitando el Salmo 31. Recuerden que los salmos es la oración del pueblo de Dios que parte desde su miseria, desde su debilidad, desde su más profunda fragilidad y acude a Dios y busca en Él un auxilio, un consuelo. Si tienen a la mano su Biblia, vamos a buscar el Salmo 31, y lo vamos a recitar juntos. Este salmo es un salmo de confianza, de aprender a ponernos en manos de Dios para que Él, que es todopoderoso, nos conceda los dones que necesitamos. En ti, Señor, me refugio, que nunca quede avergonzado. Líbrame con tu justicia. Préstame atención, apresúrate a socorrerme. Muéstrate como una roca en la que me refugie, como una fortaleza que me salve, porque tú eres mi roca y fortaleza. Por el honor de tu nombre me guías y conduces. Me sacarás de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi espíritu en tus manos, porque tú me rescatas, Señor, Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a los ídolos, y pongo mi confianza en el Señor. Me gozo y me alegro por tu amor, porque viste mi aflicción y conociste mi angustia. No me pusiste en manos del enemigo, sino que abriste ante mis pasos un camino amplio. Compadécete de mí, Señor, porque estoy angustiado. Por el dolor se consumen mis ojos, mi alma y mis entrañas. Mi vida se extingue en la tristeza y mis años en lamentos. Mi fuerza decae por mi desgracia y mis huesos se consumen. Soy la burla de mis adversarios y de todos mis vecinos. Para mis conocidos soy un espanto, y huyen de mí si me encuentran por la calle. Me dejaron olvidado como un muerto, soy como una vasija hecha pedazos. Oigo la calumnia que propala la multitud y las amenazas por todas partes. Se reúnen para hacer planes contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, pongo mi confianza en ti y confieso que tú eres mi Dios. Mi suerte está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y perseguidores. Que tu rostro resplandezca sobre tu servidor. Sálvame por tu amor. No permitas, Señor, que yo quede avergonzado por haber clamado a ti, pero que queden avergonzados los malvados y bajen mudos a la morada de los muertos. Que enmudezcan los labios mentirosos, que dicen insolencias contra el justo con soberbia y desprecio. Qué grande es tu bondad. Tú la reservas para los que te temen y la concedes a los que se refugian en ti a la vista de la gente. Al amparo de tu presencia tú los proteges de las intrigas humanas y los resguardas de las lenguas indiciosas. Bendito sea el Señor que me mostró su amor en el tiempo de la angustia. En mi desconsuelo llego a decir, he sido excluido de tu presencia. Tú, en cambio, oías mi voz suplicante cuando pedía tu ayuda. Amen al Señor todos sus fieles. El Señor protege al que es fiel, pero da su merecido al que procede con soberbia. Sean fuertes y tengan valor todos los que esperan en el Señor. Bueno, pues seamos fuertes y tengamos valor, porque nosotros esperamos en el Señor. Esperamos en el que es la roca firme, el Todopoderoso, y en su mano nos colocamos, nos cobijamos y encontramos en Él nuestra seguridad. Les aseguro mi oración a todos ustedes, a todos sus familiares, especialmente a los más enfermos, para que Dios, en su bondad, mire con amor
con compasión y con consuelo a sus familias y se derrame con su misericordia. Dios los bendiga mucho, muchas gracias por esta invitación y no duden del grandísimo poder de la oración.